Expertos están mirando este nuevo mecanismo de infección como la clave para prevenir el aumento de la propagación del virus. Pareciera que la transmisión estuviera ocurriendo durante las conversaciones. Y aun cuando la gente mantenga cierta distancia, estos casos no pueden ser explicados como un contagio normal a través de gotículas. Pensamos que este contagio viene por partículas micrométricas. Este mecanismo de transmisión puede ser llamado infección a través de microgotículas. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Se condujo un experimento con un grupo de investigadores. El equipo va a rastrear las partículas en el aire utilizando rayos láser y cámaras de alta sensibilidad. Esta tecnología les permite detectar gotículas tan pequeñas como de 0.1 micrómetros. El experimento comienza. Primero, un estornudo. Podemos ver muchas gotículas de 1 milímetro de diámetro que caen rápidamente. Pero miremos a través de la cámara de sensibilidad. Podemos ver pequeñas partículas que parecieran brillar y flotar en el aire. Estas partículas son más pequeñas que 10 micrómetros. Echemos un vistazo desde otra perspectiva. Son pequeñas y ligeras. Las podemos ver sin rumbo en el aire. Estas son las microgotículas. Aprendimos que estornudar no es el único origen de estas microgotículas. Hicimos el mismo experimento en esta conversación cercana. Las personas generan muchas microgotículas cuando hablan en voz alta. Las micropartículas entre estas dos personas se quedan donde están, no se desvían. No se sabe todavía qué volumen de microgotículas son necesarias para infectar. Pero no podemos descartar la posibilidad que las microgotículas hayan extendido la propagación del virus hasta cierto punto. Las microgotículas transportan muchos virus. Y nosotros las producimos cuando hablamos en voz alta o respiramos de forma agitada. La gente a nuestro alrededor las inhala y así es como el virus se propaga. Estamos comenzando a ver el riesgo ahora. El riesgo de infección a través de microgotículas se hace todavía mayor en un sitio cerrado o sin ventilación. Este laboratorio está simulando el movimiento de las micropartículas en un espacio pequeño. Unas 10 personas en un espacio cerrado del tamaño de un salón de clase. Una persona tose una vez. Esparce alrededor de 100,000 gotículas. Las más grandes se muestran en azul y verde. La mayoría de esas cae al piso en un minuto. Pero las microgotículas que se muestran en rojo continúan flotando. Esta simulación solo usa ahora las microgotículas. 5 minutos después. 10 minutos después. 20 minutos después, las microgotículas siguen flotando. Si el aire no circula, las microgotículas no se moverán.
Y como no pueden moverse por sí mismas, se quedan en su lugar por un tiempo. Pero hay una manera de prevenir que las microgotículas sean estacionarias. Abrir las ventanas e incrementar la circulación del aire se cree que es efectivo. Cuando abres una ventana, las microgotículas son rápidamente barridas. Son muy pequeñas y ligeras, así que cualquier flujo de aire se va a deshacer de ellas. Cuán importante es crear 2 salidas de aire. Hagan esto por lo menos una vez cada hora. Eso disminuye de manera considerable el riesgo de infección. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Estamos en el miércoles, día 17 de confinamiento, y acabamos de ver un vídeo muy aleccionador de la televisión nipona, de la televisión japonesa, traducido al castellano, en el cual nos marca, porque nos deja visualizar muy claramente esas microgotas que se expelen con los estornudos y con el simple hecho de hablar, y que son la única o la causa más patente de contagio del coronavirus entre personas. Lo hemos visto, nos lo han dejado de ver muy a las claras, y es para tomar nota y para orar en consecuencia. En este programa de Conecta con Valdepeñas vamos a hablar de las condiciones de trabajo actuales del personal sanitario y de las residencias de tercera edad, con una sindicalista de Valdepeñas que trabaja a nivel regional en comisiones obreras. Vamos a hablar del derecho, vamos a hablar de Emilio del Cerro, de las derivaciones de este conflicto que están comportando para el ámbito de la justicia. Vamos a hablar también en el ámbito social con el dirigente, la persona que está al frente de la asociación ADAUM, y de las medidas excepcionales que tienen para sí las familias que tienen alguno de sus miembros con síndrome de Down. Y vamos a hablar también de sanidad. Vamos a hablar con un veterano de la sanidad valdepeñera, con el doctor Héctor Huertas, pediatra, ya jubilado, que nos analiza cómo se está gestionando a día de hoy la crisis sociosanitaria en Castilla-La Mancha, cuál es el comportamiento del personal sanitario y cuál es su experiencia en situaciones similares en las últimas 4 o 5 décadas. Adelante, comenzamos. La situación en las condiciones laborales de los sanitarios, personal sanitario de los centros tanto públicos como privados de Castilla-La Mancha, hospitales, centros de salud y residencias sociosanitarias, residencias de mayores, es motivo en estos días de máxima preocupación. Tenemos en Conecta con Valdepeñas a Chelo Cuadra, que es secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha y Valdepeñera para más señas. Chelo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Julián. Encantada de estar contigo y con todos tus televidentes. Muy bien. Pregunta y cuestión abierta para iniciar entrevista. ¿Cómo describirías qué es la situación, las condiciones en las cuales los profesionales de la sanidad pública están llevando a cabo su trabajo en estas circunstancias extremas impuestas por la pandemia del coronavirus? Pues, como tú bien decías, estas circunstancias que estamos viviendo todos y todas, unos desde la primera línea y otros un poco más por detrás, pero, en fin, todos pendientes de que día a día esto acabe pronto. Los que están en primera línea, que son los profesionales sanitarios, tanto públicos como privados, y los profesionales del sector sociosanitario, están pasando unas circunstancias que nunca habían vivido. Están trabajando de forma denodada, están cansados, porque además es que desde que todo empezó, desde el día, desde primeros de marzo, aunque el confinamiento empezó días después, pero en el ámbito sanitario y sociosanitario esto ya se vivía
desde antes, y aunque el pico ha ido viniendo día tras día y las circunstancias tanto personales como profesionales se han ido agravando cada día que pasaba. Evidentemente son profesionales que están todos y todas bien formados, que tienen mucha experiencia y que están dándolo todo para que todos los pacientes, todos los usuarios de ambos servicios pues se recuperen cuanto antes y todos pasemos a una vida normalizada. Todavía nos queda mucho para llegar a este punto, por desgracia, y sabemos que hay mucha gente que se va a perder en el camino, pero creo que todos tenemos que salir fortalecidos de alguna forma de todo esto y, bueno, pues intentar que los que luego tienen que tomar decisiones estén tomando buena nota de lo que realmente está aportando este sector tan importante, tan esencial para nuestras vidas, como es el sector sanitario y sociosanitario. Por lo que respecta del personal, trabajadores y trabajadoras, en las residencias de personas con dependencia, residencias de mayores, ¿valdría el mismo mensaje o tiene sus peculiaridades? A ver, cada uno tiene sus peculiaridades. Esta mañana oía una reflexión que hacía Iñaki Gabilondo que creo que nos puede venir muy bien para esta entrevista y para hablar de estos sectores. Decía que ahora mismo estamos viviendo bajo mínimos y solamente están en activo, plenamente en activo, lo que son los servicios esenciales. Y curiosamente, los servicios esenciales no son los que más valorados están ni socialmente ni laboralmente. Estamos hablando, por ejemplo, del sector del campo, que es un sector fundamental, y estamos hablando del sector sociosanitario, que es por el sector que me preguntabas. Yo creo que ha habido desde siempre una falta de valoración tanto social como laboral de este sector, que comprobamos sector esencial. Es fundamental que nuestras personas mayores estén bajo cuidados profesionales y laboralmente, desde luego, no es un sector que esté económicamente bien valorado. Venimos arrastrando una pérdida de poder adquisitivo y ya me meto directamente en el ámbito laboral en este sector y además, curiosamente, tenemos el convenio de la dependencia, que es el convenio que de forma generalizada se aplica al sector sociosanitario, sin subida salarial desde hace 2 años. Es triste que unos profesionales cuya dedicación es fundamental para el cuidado de nuestros mayores esté tan pobremente valorado. Desde luego, desde Comisiones Obreras vamos a seguir peleando para que pasada esta etapa, pasado este periodo, vamos a seguir peleando porque por fin se reconozca el valor que este colectivo tiene y que se le dé el valor que realmente necesita y urge, desde luego, que sea un cambio radical. Chelo, en el ámbito nacional, de los 88.000 contagiados que hay en nuestro país a día de hoy, el 14% es personal sanitario. ¿Qué te dice como representante sindical este tremendo dato? Pues primero lo que me dice es que no se han tomado las medidas necesarias. Evidentemente estamos constantemente demandando y denunciando la falta de medios de protección, tanto en un sector como en otro, y eso lo que nos ha llevado es que personas que están en primera línea de contagio pues estén, si no contagiadas, pues bien sintomáticas o en cuarentena. También es fundamental que lleguen por fin esos tan demandados test de detección de coronavirus, porque también nos van a ayudar a solventar muchas dudas sobre personas que están en cuarentena o que tienen algunos síntomas para saber si realmente tienen o no la enfermedad. Yo creo que en general no estábamos preparados para todo esto y eso es más que evidente. Tener contagiadas a tantas personas que son las que nos pueden ayudar a salvar más vidas o a protegerlas de alguna forma, pues está claro que es por una falta de previsión
y además en una situación que es mundial. No podemos abstraernos, no podemos decir que meternos en una burbuja aquí y decir que España es aparte de todo. No, nos hemos metido en una crisis mundial y en esta crisis mundial el mercado es terriblemente competitivo. Entonces no tenemos posibilidad de adquirir los elementos, los materiales que realmente necesitamos sin tener que entrar en una competencia, me imagino que terrible con otros países en un mercado en el que el que mejor apuesta desde luego es el que gana. Yo creo que nos toca aprender de todo esto y tenemos que fomentar, los gobiernos tienen que fomentar los medios necesarios para poder autoabastecernos y no tener que competir con un mercado mundial terriblemente competitivo. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, el SESCAN, ha llevado a cabo 2.400 contrataciones de sanitarios en nuestra región, para los hospitales de nuestra región. Por otra parte, o por su parte, Comisiones Obreras ha puesto a disponibilidad del SESCAN la incorporación de sus delegados sindicales. ¿Qué te dicen un dato y el otro? Pues, a ver, evidentemente tenemos, por suerte, en el sistema público de sanidad tenemos una bolsa de trabajo temporal, que es el que facilita que en determinados momentos se pueda acudir a esa bolsa pues para hacer suplencias, en fin, para contratar a personas que van a ejercer su labor durante una época del año que normalmente coincide con la época estival, que es cuando los profesionales titulares, digamos, pues disfrutan de sus vacaciones o para cubrir bajas o determinados permisos. Eso lo que nos ofrece es la posibilidad de tener una bolsa de trabajo de personas, de profesionales que ya tienen experiencia, que ya tienen una formación y que nos pueden ayudar a que en momentos como estos pues tengamos posibilidad de contratar a gente. Es cierto que de forma genérica, no sé específicamente aquí en Valdepeñas, pero de forma genérica las bolsas de trabajo poco a poco se han ido agotando y en algunos sitios hay más necesidades de contratación de personal, sobre todo de médicos y de enfermeras, y por eso se está acudiendo a contratar a personas, a profesionales que no tienen todavía el título, pero que ya han terminado sus estudios. Y eso también nos ha llevado a nosotros, como trabajadores profesionales también del SESCAN, a ofrecer la posibilidad de reincorporarnos a nuestros puestos de trabajo. Hablo en primera persona, aunque yo de todas formas no soy profesional de la sanidad, pero sí tengo compañeros y compañeras que ya están incorporados a sus puestos de trabajo. Creemos que es una obligación profesional, una obligación moral, y allí en los sitios donde ha hecho falta tenemos ya personas incorporadas, sin dejar de dar un asesoramiento sindical que creemos que ahora también es fundamental. Nos hemos quedado con una estructura mínima necesaria a nivel regional porque pensamos que nuestros profesionales, tanto del ámbito sanitario como del sociosanitario, necesitan ahora, más que nunca, un asesoramiento laboral, tanto para las personas que están continuamente ofreciendo esta labor como para aquellas que se están incorporando ahora de nuevo. Tenemos a profesionales a nivel regional que se están incorporando a nuestro sistema de salud y a nuestro sistema sociosanitario y que necesitan un mínimo asesoramiento. Estamos también ofreciendo la posibilidad de buscarles un alojamiento. Fue una iniciativa que desde Comisiones Obreras se ofreció a la Administración porque creemos que hay profesionales que vienen de otras comunidades autónomas o que incluso están desplazados de sus domicilios y que van a necesitar un alojamiento cerca del sitio donde van a trabajar. Y también para aquellos profesionales que convivan con personas de riesgo y que no quieran poner en peligro a esas personas, a esas familias. Creemos que un alojamiento alternativo ofrecido por la Administración en un entorno de trabajo cercano es una
posibilidad y muy importante que debemos ofrecer a los profesionales. Bien, pues Chelo Cuadra, responsable del sector sociosanitario y sanitario de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha. Muchas gracias por responder a nuestra llamada y bueno, espero que estés bien, que es lo que comentamos o preguntamos a todos nuestros invitados y seguiremos en contacto en días sucesivos con Conecta con Valdepeñas. Muchas gracias, Chelo. A ti, Julián, un saludo para todos y que vaya mucho ánimo para todos y para todas. En Conecta con Valdepeñas nos dirigimos en este momento a un abogado de Valdepeñas, a Emilio del Cerro, que trabaja en un despacho, en un bufete especializado en Derecho Civil y Derecho Mercantil, dos ámbitos de la justicia que en muchos modos nos tememos que tienen una gran conexión con el asunto de la pandemia del coronavirus, por las consecuencias que está trayendo en ambos órdenes, en el orden de la empresa y en el orden de las familias. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Julián. Muy bien, aquí estamos, sobreviviendo con salud al coronavirus. Bien, bien, esto es lo que hace falta. Lo primero de todo, salud. Y luego ya veremos, o casi. Emilio, entiendo que en el ámbito de vuestros clientes, que son empresas, la casuística más predominante que se están planteando es la de los despidos temporales, los ERTES. Dime si esto es así y en qué medida os han podido llegar a plantear el aprovechar la coyuntura para realizar despidos, algo que el Gobierno puntualmente ha prohibido el alegar causas de fuerza mayor, causas sobrevenidas relacionadas con la epidemia. Bueno, vamos a ver, no exactamente es que las empresas hayan aprovechado el tirón para tratar de despedir a gente, ni muchísimo menos. El problema es que los ERTES ha sido una herramienta que ya estaba, se ha puesto a disposición un poco de la empresa para facilitar algo que es obvio. Si una empresa está cerrada, no tiene ingresos, no tiene entrada de dinero, pues lógicamente es como cuando te falta sangre en el sistema circulatorio. No tienes posibilidad de poder responder y el problema es que mucha gente se encuentra con que ahora llega a final de mes, tiene que pagar nóminas, tiene que pagar seguros sociales, tiene que pagar, ahora que hace el trimestre, el impuesto del IVA. En fin, tiene una serie de gastos que al no tener ingresos es imposible que pueda responder. Si a eso le unes que la economía del tejido empresarial pues está como está, no está en una época de grandes bonanzas, pues el problema que nos encontramos es que la gente pues no tiene ni tan siquiera para pagar la nómina. O sea, nos estamos encontrando nosotros en el despacho, bueno, que nos han llegado, que hemos tenido que gestionar varios ERTES y, hombre, no debemos de perder de vista que es que en este país hay ya cerca de 300.000 ERTES planteados. Entonces, claro, además, otra cosa que nos hemos encontrado es que, bueno, como se gestiona por la vía de las autonomías, pues un poco a la administración la ha pillado, había cambiado y el problema es que están entrando y dentro de los plazos que marca la ley para que sean resueltos, pues lógicamente no están respondiendo y es un problema, es una desesperación, sobre todo para gente que tiene plan que pagan unos meses y que se ven que es que se han visto un poco desamparados. Emilio, no sé, no es directamente tu ámbito, pero sí me apetece comentar contigo que una de las nuevas medidas que acaba de aprobar el Ejecutivo de Pedro Sánchez es una moratoria de 6 meses en el pago de autónomos, en el pago de seguros de autónomo, que, ojo, no es una condonación, no es una suspensión del cobro de la cotización, sino una moratoria, es decir, tendrán que devolverla, pero al menos sí que es un colchón de oxígeno que durante esos 6 meses en los que la mayor parte del tiempo, o a lo mejor menos, 2, 3 meses, un mes, no van a tener ningún tipo de ingreso en la mayoría de los sectores, al menos que no paguen, aunque sea un aplazamiento. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista de abogado? Indudablemente eso lo que hace es dar, dentro de las pocas que se están planteando al sector empresarial, lo que está haciendo es ayudarle de alguna manera para que puedan soportar el golpe que es el efecto
coronavirus está en la economía, vamos, nacional y regional de cada sitio. Entonces, indudablemente, si tú lo que conseguimos es que lo que son los gastos se reduzcan, pues, hombre, se ayuda mucho más a que la gente pueda soportar mejor el golpe, partiendo de la base de que todo lo que sea reducir es bueno, ¿no?, desde el punto de vista de que no hay ingresos. Emilio, ¿veis venir o prevéis en vuestro despacho que surja un modelo de delincuencia inspirado y surgido de esta crisis sociosanitaria? Bueno, nosotros en el despacho lo que estamos preparándonos y estamos preparando el curso escolar que está por venir, por llamarlo de alguna manera un poco más liviana a la desgracia que tenemos encima. Nosotros lo que estamos viendo venir es que, por un lado, de hecho ya en una de las sedes de nuestro despacho, tenemos distintas sedes por toda España, pues ya lo que estamos haciendo es, nos hemos encontrado con que el otro día hubo que asistir a un detenido que por saltarse lo que son las normas de confinamiento y para estar en la calle, pues hubo que asistirle porque fue detenido. Aquí las previsiones, nosotros lo que estamos viendo es que si esto sigue por la vía que está yendo, pues bueno, nos podemos encontrar de aquí a una semana o 15 días con que se puedan producir actos de delincuencia en la calle como hacía años que no se veían, ¿no? Es una situación extraordinaria y bueno, y se pueden producir pues actos extraordinarios, como puede ser que alguien tenga que salir a la calle para robar, para comer. A ver, no es por ser catastrofista, ni muchísimo menos, pero sí es cierto que nosotros en ese aspecto lo tenemos previsto y lo estamos viendo porque realmente es así, como en otras materias también nos estamos apercibiendo y nos estamos preparando porque indudablemente lo que es el apoyo a la empresa, al autónomo y al particular en cuanto al tema de las deudas que puedan generar o de los concursos de acreedores o la ley de segunda oportunidad, todo eso lo estamos preparando porque eso es que está en ciernes, es que desgraciadamente esto es que está por venir. Hace unos días hablábamos con el presidente de los empresarios de Ciudad Real y recordaba la fallida ley de segunda oportunidad para las empresas que sucumbieron en la crisis de 2008 a 2014. Bajo la perspectiva de ese precedente que dio mal resultado y que se malogró según el punto de vista más extendido entre los empresarios, ¿qué tipo de ley de segunda oportunidad propondríais desde el sector del derecho? Bueno, lo que es la ley de segunda oportunidad, llamada de una manera global, se divide principalmente en dos ramas muy importantes, que es lo concerniente al particular y lo que es a la empresa. La empresa, nosotros somos conscientes de que vamos a tener bastantes concursos de acreedores, tenemos ahora mismo en el despacho algunos en marcha y sabemos que vamos a encontrarnos con varios porque, indudablemente, aparte de que la ley así dice que han de hacerlo el administrador de la empresa, dentro de unas condiciones muy particulares, está obligado, si no puede tener responsabilidad penal, pues por ahí sabemos que vamos a encontrar pues muchos casos, desgraciadamente. Y en cuanto a lo que es la ley de segunda oportunidad, a nivel de persona física, sí es cierto que nosotros llevamos bastantes casos en el despacho, estamos consiguiendo que la gente reordenar su deuda, incluso en algunos casos que le exoneren, tanto con Hacienda, con la Seguridad Social, como con proveedores, con entidades bancarias, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de que la gente necesita oxígeno. Vuelvo al símil que decía antes, si no tenemos oxígeno no podemos respirar. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que el corazón, que es el motor económico, funcione y que haya sangre en el sistema. Entonces, nosotros, en ese caso, lo que sí que estamos haciendo, estamos preparando, es, pues bueno, lo que es toda la infraestructura y todos los medios que están en nuestra mano para poder ayudar a la gente a que pueda tener solvencia y pueda salir adelante. La ley de segunda oportunidad, como tal, entendida, proviene de una transposición de una normativa europea que entró en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestras leyes, ha entrado en parte y, hombre, y al final, pues tendrá que entrar con todas las de la ley, valga la redundancia, y bueno, y lo que tendrá que hacer es que no podemos tener una sociedad de persona insolvente. Eso es una catástrofe. Te voy a plantear un asunto que no quiero en absoluto que suene a frivolidad. Emilio, estáis también trabajando en el ámbito del derecho de familia, el derecho civil, y me da que pensar que esta situación que ya se está prolongando 15 días
pueda estar siendo el detonante dentro del ámbito familiar, del ámbito del hogar, para que se planteen demandas de divorcio. ¿Estoy exagerando o esto es una realidad que estáis quizá empezando a palpar? Bueno, históricamente dicen que el mes de los divorcios es el mes de septiembre y octubre, que es la vuelta de las vacaciones, que es cuando se viene de convivir con la familia en general y con nuestras parejas en particular. Bueno, lo cierto y verdad es que ahora mismo el problema, que no debería serlo, pero con las circunstancias que tenemos en la vida es así, pues vivimos, trabajo, la vida que hacemos con nuestra familia es un poco de pasada y bueno, digamos que el tiempo para convivir con nuestra pareja y con nuestros hijos, pues un poco que se ve reducido en condiciones normales, porque cada uno tenemos nuestra vida, los niños llevan su vida, sus clases, Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Pues muy fácil. Ahora la gente está conviviendo por fuerza y además en una situación en la que el nivel de irascibilidad está muy alto, porque estamos sensibles, porque no salimos a la calle porque no podemos, pero es que nos asomamos a la ventana y hay alguien por la calle y es un motivo de cabreo porque ese está fuera y yo no, en fin, todo eso, el grado de sensibilidad sube varios puntos y lo que hace es que, bueno, la mecha esté permanentemente un poco encendida. Si además a eso le unimos que casos, y nosotros los tenemos, que una pareja que está en vías de separación está conviviendo en la misma vivienda porque la vivienda es de los dos, que la compraron en su momento, y como no se ha producido el divorcio aún, y están conviviendo y todo eso, si a eso le unes que parejas que están en una situación normal, lo que están haciendo es que están conviviendo dentro de un mismo techo con los niños y pues todos los roces se producen, ¿no? Y, hombre, no es que sea frivolidad, pero sí es cierto que en derecho de familia, pues yo entiendo, bajo mi muy humilde opinión, que claro que va a haber un repunte de parejas que si estaban al borde del precipicio, pues van a caer. Emilio, una cuestión más. La abogacía es una profesión que puede, como pocas, teletrabajar y seguir funcionando, pero no creo que, vamos, de hecho afirmo, no podéis recibir visitas físicas de vuestros clientes, de vuestros representados. Y te pregunto, en primer lugar, ¿en qué manera está afectando la restricción de la movilidad y de señalar cuáles son los sectores esenciales y cuáles no lo son en vuestra profesión? En segundo lugar, te pregunto porque no lo sé, ¿los juzgados están cerrados? Sí, vamos a ver, empiezo por el final. Efectivamente, los juzgados, en el momento en el que se decretó el estado de alarma, se cerraron a cal y canto y dejaron de recibir de poder enviar escritos, notificaciones, y todo se produjo un paréntesis. Entonces, bueno, todo con lo que eso lleva. Pues lo que te comentaba antes, lo que son temas de medidas de divorcios, de medidas provisionales, en cuanto a materias de custodias con menores, en cuanto al tema, en fin, a todo, ¿no? Todo se quedó parado. ¿Qué pasa? Pues que salvo cuestiones urgentes en lo que hay causas con preso, el resto pues prácticamente está parado, no admiten delitos. En cuanto a nosotros, pues bueno, nosotros efectivamente es una profesión que te permite el teletrabajo. Nosotros no hemos dejado en ningún momento de trabajar. Es más, esto nos está sirviendo también un poco para hacer una revisión de todo lo que tenemos y para poner al día muchas cosas que había atrasadas. Pero, hombre, el problema que tiene esto es que si de por sí en algunos asuntos, sobre todo en materia de cláusulas abusivas, que también somos especialistas en el despacho, lo que es el día a día, el movimiento de los juzgados llevaba, pues bueno, un ritmo relativamente lento. El problema es que todo esto lo que está haciendo es ralentizar aún más. Piensa que todos los juicios que nosotros, todas las audiencias previas, todo lo que había señalado desde que se produjo el estado de alarma hasta hoy mismo, todo se ha suspendido. Entonces, luego lo que habrá que hacer es volver a poner en marcha todo, que vuelvan a darnos fecha de señalamientos y, bueno, y poder hacerlo. Entonces, efectivamente, esto, pues, hombre, a nivel de la justicia, lo que hace es enlentecer un poco más de lo que ya iba, y al final, pues, hombre, nos encontraremos que las pretensiones que tienen los clientes y los encargos que nos hacen, pues tardan un poquito más en llegar. Nosotros ya te digo que a nivel de coger, de preparar cosas, de ir haciendo cosas, todo lo que está en nuestra mano y no depende de los tribunales, nosotros seguimos teletrabajando.
Bien, pues Emilio del Cerro Rubio, mi agradecimiento por esta respuesta ágil y rápida a la llamada de Conectar con Valdepeñas. Y bueno, pues lo que le estamos diciendo prácticamente, bueno, no, a todos nuestros invitados a Conectar con Valdepeñas, que ojalá podamos saludarte por las calles de Valdepeñas más pronto que tarde y darte estrechar tu mano, cuando menos. Eso está hecho, a vuestra disposición siempre para lo que necesitéis y sobre todo mucho ánimo, mucha salud, mucha vida y tener un recuerdo y dar las gracias a los sanitarios y los cuerpos de seguridad del Estado que tanto hacen por nosotros. Las familias con algún miembro con síndrome de Down tienen algo menos restringidas sus medidas de movilidad urbana por la vía pública, de manera que pueden salir con estas personas, acompañarles y hacer un poco más llevadera su rutina de día a día y que esa convivencia sea más fluida. Sin embargo, esto no es del todo comprendido de personas que les observan pasear por la calle porque no conocen de esta menor restricción. José Julián García es vocal primero de la Asociación Síndrome de Down a Down de Valdepeñas. José Julián, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bien. Sobre lo que has... quería hacerte una matización. Sí. Sobre lo que acabas de comentar, es conveniente aclarar algunos aspectos porque si no pueden llevar a confusión e incluso a problemas a determinadas familias que no lo conozcan correctamente. Es cierto que hay determinadas personas con discapacidad intelectual o discapacidad en general que pueden salir acompañados. No obstante, esas personas tienen que tener un certificado que diga que por los motivos, un certificado de un psicólogo, de psiquiatra o en fin, determinados profesionales, en donde se indique que por su situación tienen terapéutica, tienen que salir o tienen que salir a la calle. Con lo cual, no estamos hablando de personas en general con discapacidad que puedan salir, no. Una persona con síndrome de Down, cada uno tiene sus características, tiene sus formas de vivir o de ser, y no es cierto que todas las personas con discapacidad puedan salir a la calle. Ahora bien, el problema es cuando, fundamentalmente, donde se suele dar el problema que tú apuntabas, es en las personas del espectro autista. Personas que aparentemente no tienen ningún tipo de discapacidad, que en muchos casos sí que tienen ese certificado que les permite salir a la calle, y cuando hay gente que desde los balcones pues los ven, pues evidentemente es muy difícil saber, ya es difícil a un profesional saber si una persona en algunos casos es del espectro autista o tiene unas determinadas características, imagínate desde un balcón. El distintivo que habéis adoptado para hacer saber a la gente. Efectivamente, hay gente que hay algunos padres que piden señalarlos. En general, por ejemplo, los más afectados, como te decía, es de autismo. Entonces, las entidades de autismo, muchas de ellas dicen que no hay por qué señalizar a las personas que tienen ese tema. Lo único que hay que hacer es concienciar a la sociedad que si tú ves a alguien y tú crees que esa persona no tiene por qué estar en la calle, lo que debe hacer es informar a las autoridades, que vayan, que lo comprueben, y evidentemente si tiene el certificado no tendrá ningún problema. Lo que nunca se debe hacer es ni insultar ni increpar, porque incluso pueden provocar situaciones de estrés en la persona que es del espectro autista, que ya te digo que es fundamentalmente donde se suelen dar esos problemas. También hay algunas personas con síndrome de Down que también lo pueden tener, pero en general es menos habitual. Y lo que te decía, está el certificado emitido por un médico, por un psicólogo, psiquiatra, etcétera, etcétera, que es lo que les da esa posibilidad de poder salir. No todo el mundo con discapacidad puede salir. Y eso debe quedar claro
tanto del que no todos pueden salir, porque puede ocurrir que, como ha ocurrido en algunas cosas, en algunos sitios, que han salido, los han parado pues para comprobar que y no tenían certificado y por lo tanto al final han tenido el disgusto de que los han denunciado. Entonces, es importante saber, por una parte, por parte de las familias, que no todos pueden salir y por parte de la sociedad en general, la educación y la concienciación no parte por la increpación, el insulto, etcétera, etcétera. Simplemente, pues lo lógico es llamar a la autoridad y que comprueben. Porque lo de señalar es evidente que en el caso de autismo que no se ve, no tienen por qué señalarlo como hacían los nazis con los judíos. Ponerse un brazalete o tal. Eso es algo que es privado y es de la intimidad de la familia y no tienen por qué señalarlo a nadie. De todas maneras, José Julián, cuestión aparte desde mi punto de vista también, pero esto sería otro debate y otro discurso, es el de estas personas que se encaraman a un balcón y están deseando poder que se levante la veda y ver a alguien por la calle para increpar por cualquier cuestión. Pero bueno, como digo, esto es otra cuestión del ocio y el tiempo libre y de cómo cada cual lo ocupamos en estos días de confinamiento. Cosa más interesante y más importante, José Julián, ¿cómo se gestiona, cómo lleváis la convivencia el día dentro de casa? Lógicamente estáis habituados a una convivencia distinta, lógicamente, pero cuando estamos obligados a permanecer las 24 horas dentro del hogar, ¿cuál es la dificultad añadida para vosotros? Vamos a ver, todo esto, las personas con síndrome de Down, si ya nos centramos en personas con síndrome de Down, cada uno tiene sus particularidades, tiene su forma de ser, los hay que son más tranquilos, los hay que son más nerviosos, los hay que son más activos, otros que están acostumbrados a estar sentados mirando la tele, otros que habitualmente no paran, si no están en la piscina, están corriendo, están saltando, están jugando haciendo deporte de cualquier tipo, como es el caso de mi hijo, y entonces, pues bueno, pues la cuestión es que las familias lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la situación y explicarles a ellos, pues bueno, pues la situación que ellos la entienden perfectamente. Con lo cual, pues bueno, pues al final es buscar rutinas que sirvan en cada caso particular. Esto de las recetas para todos, ni en síndrome de Down ni en ningún tema en la sociedad sirve para todos. ¿Todos tenemos que hacer esto? No. Cada uno tiene que adaptarse. Nosotros lo que sí te puedo decir es que dentro de la asociación, pues los profesionales nuestros están en contacto con las familias. Si surge, se les manda rutinas pues para que puedan hacer trabajos, para que puedan pintar, para que puedan hacer distintas actividades que de una manera u otra ayudamos de esa manera intentamos ayudar a las familias. Pero básicamente lo que hay que comprender es que cada persona con síndrome de Down es una persona distinta de otras personas con síndrome de Down. Ninguna es igual y por lo tanto no podemos hacer un saco donde los metamos a todos. Es como si a ti, a mí, al rubio, al moreno, al alto, al bajo, los quisiéramos meter a todos. Sí, los podemos meter como personas. Todos somos personas y por lo tanto, en ese sentido, todos somos iguales, pero todos somos diferentes. José Julián, el día 21 de marzo, ya cuando estábamos en una circunstancia ya excepcional, se celebró el Día Mundial del Síndrome de Down. Esto, en vuestro caso, en vuestro colectivo, comporta una conmemoración, una celebración que comporta actividades. ¿De qué forma habéis vivido este 21 de marzo? Pues básicamente desde casa, como es lógico. Entonces, bueno, pues desde Down España se lanzó una campaña en la que se hacía ver, pues, precisamente que las personas la campaña era Somos Influencers. Es una manera de hacer ver cómo cada persona con síndrome de Down es capaz de influenciar a todas las personas que tiene a su alrededor. Eso es lo que se quería transmitir, es decir, son gente que modifican la forma de ser de las familias, la forma de actuar de la gente que los conoce, con quien se relaciona, generalmente
generalmente hay una gran cantidad de ellos que suelen ser bastante empáticos. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que de una manera u otra se suelen ganar a la gente que tiene a su alrededor. El hecho de que te vuelvo a referir, no me gusta caer en los tópicos de que todos son empáticos, porque no, los hay más tímidos, los hay menos tímidos, los hay más que conectan más fácil, pero en general suelen ser personas que tanto a las familias, a los hermanos, a los padres, a todos los que tienen a su alrededor se sienten influidos por la forma de ser de ellos y por lo tanto todos estamos en una situación que bueno, pues que es lo que hacen los influencers en Internet, influir sobre las personas que los ven. Pues aquí pasa algo parecido. Y entonces esa campaña, pues la verdad es que ha tenido un éxito tremendo y bueno, pues entiendo que ha sido una manera también de seguir normalizando cómo son ellos, que es de lo que se trata. Es decir, ellos son capaces de, a su ritmo, poder conseguir cualquier objetivo que se marquen, pero igual que tú y que yo. Es decir, si yo me marco que quiero ser astronauta, pues a lo mejor resulta que como tengo gafas, pues es difícil que sea. O a lo mejor por mi edad tampoco ahora puedo ser astronauta. Evidentemente me tengo que marcar objetivos que estén a mi alcance, pero siempre intentando saltar la barrera. Entonces, con ellos pasa exactamente igual. En definitiva, la idea es un poco esa. José Julián, no sé si conozcas algún caso de contagiado, de persona contagiada con síndrome de Down. No sé si esta circunstancia de ser Down influye de alguna manera o la afectación es exactamente igual que con el resto de personas. Pues vamos a ver, volvemos otra vez a lo del tema de generalizar. Cada persona con síndrome de Down es distinta de cualquier otra persona. No hay datos estadísticos que digan que ellos pueden tener más o menos o es más fácil que como colectivo. Eso no es cierto. Es otra de las cosas que se están intentando desmentir. De una manera u otra, está claro que cualquier persona que tenga diabetes es persona de riesgo. Ahí si una persona con síndrome de Down, la generalización. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en ellos, en principio, no hay nada que diga que tienen más o menos riesgos. Tienen los riesgos de su situación particular y personal de cada uno de ellos. No obstante, hay una entidad internacional que es TR21, que a través de Down España está intentando ponerse en contacto a través de las familias pues con los médicos para los casos en que alguna persona con síndrome de Down pues esté afectada por el virus, por el coronavirus, pues para que las familias los pongan en contacto con los médicos o a los médicos los pongan en contacto a través de un correo de Down España, de tal manera que lo que se pretende es sacar datos estadísticos de lo más grandes posible, pues sacar consecuencias y a la larga, pues evidentemente no sabemos si esto será circunstancial, si volverá a ocurrir en alguna otra ocasión, pero de lo que se trata es como en cualquier otro sector, que estar preparados para este tipo de circunstancias que evidentemente la sociedad, ni en España, ni en Europa, ni en el mundo entero, estábamos preparados para esto. Y en el caso de las personas con síndrome de Down, tampoco había datos estadísticos que dijeran pues si son más propensos a una determinada edad o como suele ocurrir. Ellos normalmente, y esto sí que es algo que está comprobado, suelen envejecer más prematuramente que la población en general. Es decir, su envejecimiento a partir de una determinada edad suele ser más rápido. Eso, evidentemente, sí que puede ser, como la edad en la población en general es un factor de riesgo, pues a partir de una determinada edad tenemos que sumarle una serie de años con el fin de que es más fácil que estén dentro de población de riesgo. Pero aparte de eso... Sí, no, ¿querías añadir algo? No, que aparte de eso, vuelvo a decir, son personas como cualquier otro colectivo que no tienen una particularidad concreta que los haga
como personas, como individuos que puedan ser más propensos a una determinada situación. Cada caso ha quedado es... claro. Bien, ha quedado claro. José Julián, agradecemos mucho tu participación en Conecta con Valdepeñas, sin duda esclarecedora, y te emplazo a saludarnos personalmente más pronto que tarde. Muchas gracias, Julián. Una cosa, Julián, perdona. Sí, Yo lo que sí quisiera es transmitirle a las personas, a las familias que son de la Asociación de Síndrome Down de Valdepeñas o aunque sean de la asociación, que nuestros profesionales están trabajando, están al servicio, nuestra trabajadora social, a través del teléfono, a través de videoconferencia, están a disposición tanto de los socios de la asociación como, vuelvo a repetir, de cualquier persona con síndrome de Down o cualquier tipo de discapacidad que en un momento determinado ayuda o que necesite nuestra ayuda. Por lo tanto, los teléfonos de la asociación y el correo electrónico lo tenéis a disposición pues para cualquier persona que necesite ayuda de nuestra parte. Y te repito, nosotros seguimos trabajando, aunque sea online, y sea pues en la... De hecho, pues hay bastantes actividades. Mira, precisamente este próximo jueves, desde Down España, hay una conferencia sobre actividades que se pueden hacer en casa. Se nos va el tiempo, José Julián. Vale. Se nos va el tiempo. Siento no poder disponer de más minutos y tiempo habrá de poder conectar con la Asociación Síndrome de Down de Valdepeñas para ampliar información que siempre es enriquecedora. Muchas gracias, José Julián. Muchas gracias. Venga, a ti. Gracias a ti. Una vez más, recurrimos al sector sanitario para saber de primera mano y desde dentro cuál es el alcance de la crisis sanitaria que estamos padeciendo en nuestro país y en nuestra localidad. Valdepeñas, el doctor Héctor Huertas, médico pediatra, ha desarrollado toda su vida profesional o gran parte de ella en el Hospital de Valdepeñas, el cual en sus inicios llegó a dirigir. Héctor Huertas, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Julián. Muy bien, ¿y tú? Perfectamente hablando contigo y además veo que tienes buen aspecto, lo cual celebro. Sí. Doctor, vamos a ver, ¿has conocido en toda tu vida profesional alguna situación de excepcionalidad y de carácter extraordinario tan extremo como esta actual? Yo nunca, jamás, en este hospital, nunca. Y en los demás que he estado tampoco. Esta situación es la primera vez que la vivo en mi vida. Antes de mantenerla, ¿recordabas la crisis o la epidemia de gripe de hace ahora un siglo? Tuvo una afectación de cientos de miles de muertes en nuestro país. ¿Cabe esperar hoy un impacto tan brutal como aquel? Cabe esperar hoy día y en cualquier momento. La biología es una interacción entre seres vivos y aunque verdaderamente los virus no son seres, digamos, autónomos vivos que dependen de las células de los organismos más desarrollados, es una relación de biología que no va a dejar de existir. Bien, te quisiera preguntar, ¿qué plazo crees que tenemos por delante antes de pensar en que el avance de la pandemia empieza a remitir en nuestro país? Pues, en principio, por lo que vamos viendo cómo se desarrolla esto, por lo menos un año antes de poder poner la vacuna en condiciones, que es lo que prevendría el desarrollo de esta pandemia que continuara, porque el problema de esta psoriasis es que periódicamente vuelven, como pasa con la gripe. Héctor, en el día de ayer se dio a conocer que la disponibilidad de camas del Hospital de Valdepeñas, que de manera ordinaria son 103, pasan a ser 128 y no se descarta poder ampliarlas hasta 168, lo cual sería una ampliación del hospital, de su capacidad hospitalaria, de un 60%.
¿Qué te dice esta previsión? Sí, ciertamente. Yo creo que la previsión es correcta, porque este hospital, cuando se construyó, cuando se inauguró en el año 73, eran 102 camas. Después ha habido una ampliación hasta las que usted dice, o hasta las que tú dices, perdona. Pero no se utilizaban todas las camas pues por motivo de rentabilidad, ¿no? Porque además tampoco hemos estado sin camas en muchas ocasiones. No. Este hospital no ha sido precisamente un hospital en el que hayan faltado camas. Y bueno, ahora que pongan en marcha todas esas camas que se hicieron con la ampliación que hizo Rosa García Rodríguez cuando era directora, pues está muy bien. Verdaderamente nos hemos encontrado ahí con un ahorro estupendo. Hay una cuestión que nos llama la atención a la mayoría de las personas que no tenemos conocimientos sanitarios. ¿Por qué, Héctor, un mismo virus es capaz de contagiar a una persona y no causarle ni siquiera síntomas, y a otra persona la puede matar? Hemos tenido, y conocemos en nuestra provincia, de personas con 28 años, un médico en Alcázar de San Juan que ha fallecido con 28 años. Bueno, todos tenemos casos cerca de gente de mayor edad o más joven, sin un solo síntoma y con declaración de que tienen el virus dentro. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, eso depende de la integridad de la respuesta inmunitaria que tiene cada uno, que efectivamente es muy personal. Aunque los individuos están agrupados en una clasificación, pero realmente cada uno tiene una reacción contra el mismo virus, contra el mismo agente. Y luego hay otra cuestión, que es la capacidad de variar el virus, lo que llamamos de mutar, de tal manera que pues cuando han pasado un trimestre o un semestre, el virus con el que nos estamos enfrentando ha cambiado. Y hasta el punto que, vamos, poniendo siempre el ejemplo de la gripe, que es el mejor conocido, verdaderamente todos los años hay que hacer una vacuna a la medida. Bien. ¿Cómo dirías o cómo evaluarías el trabajo en colectivo que están haciendo los profesionales sanitarios del Hospital de Valdepeñas y del SESCAN en general? A mí me parece que no pueden hacer más, que necesitan más ayuda, sobre todo material, como pasa en toda España realmente. Pero más no pueden hacer. Han llegado al máximo de contrataciones y realmente no queda bolsa de donde tirar en ninguna de las gerencias de atención integrada, y la disponibilidad de personal no puede ser mayor. Bueno, entonces tendremos que esperar a que se mitigue la curva y cuando el famoso pico que estamos esperando de un día para otro, pues se produzca. Y entonces pues necesitaremos menos al personal. Claro, personal hay el que hay. Yo no puedo tampoco hablar de ese tema con demasiada propiedad, porque realmente hace mucho tiempo que fui director del hospital y las cosas han cambiado mucho desde entonces. Pero desde luego, mejor que lo están haciendo va a ser difícil. Por último, te plantearía, ¿cómo crees desde tu experiencia que las autoridades sanitarias están gestionando esta crisis en nuestra región de Castilla-La Mancha, que es la tercera con mayor impacto, sobre todo en mortandad, del coronavirus en nuestro país? Bueno, pues es cuestión de que las autoridades sanitarias reaccionen. Y yo creo que lo van a hacer, porque los conozco. Y sé que son personas que trabajan serias y lo van a hacer. Este tipo de pandemia no lo conocíamos desde la gripe asiática, que realmente fue bastante más leve y, por supuesto, de la que siempre nos acordamos, que es de 1918, mal llamada gripe española. Muy bien, Héctor, siempre un placer hablar contigo porque uno aprende siempre.
Te agradezco que atiendas nuestra llamada. Sabemos que ha habido dificultades y, bueno, recurriremos a ti más frecuentemente. Bueno, cuando queráis. Mi persona está a vuestra disposición. Un abrazo, doctor. Un abrazo, doctor. Un abrazo, Julián. Pues aquí concluimos. Aquí concluimos una entrega más de Conecta con Valdepeñas y le vamos a dejar con un vídeo que prepárense a verlo, porque si nos tenemos por solidarios y de llevar más de 2 décadas acogiendo cada verano a niños saharauis en ese programa legendario ya de Vacaciones en Paz, hoy son los niños saharauis quienes nos testimonian su solidaridad a los españoles y dando un mensaje de ánimo que le invitamos a ver. De manera que les emplazamos a la próxima entrega, a la próxima edición de Conecta con Valdepeñas y le dejamos con estas bellísimas imágenes. Buenas noches. Fuerza pueblo de España. El pueblo saharaui está con vosotros. Tienes la capacidad de derrotar el virus. Con la solidaridad y la ternura. Saldréis más fuertes. El pueblo saharaui reza por vosotros. ¡Ánimo! Todo pasará. Vuelva la sonrisa. Quédate en casa por nosotros.